Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. El día de hoy hablaremos del tema de los estados mentales. Para comenzar, primero quiero explicar, como siempre, desde mi postura, qué son los estados mentales. Una breve definición. Los estados mentales son estados en los que nosotros estamos cuando enfrentamos una situación o una realidad. Para definirlo más a fondo, es el cómo pensamos con respecto a situaciones determinadas o incluso en la realidad misma, desde una perspectiva un poco más global. Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a una realidad como la muerte de un ser querido, o un rompimiento, una pérdida de trabajo, por ejemplo, ¿con qué tipo de mentalidad? ¿Cómo pensamos y cómo afrontamos eso? Ese es un estado mental. Y obviamente el cómo resolvemos el problema, desde qué postura. Los estados mentales, ya ahondando un poco más en el tema, nosotros los podríamos definir desde, como les decía, posturas distintas. Pero, ¿cuáles son esas posturas? ¿Y cómo definimos un estado mental? Pongámonos en el primer ejemplo que les acabo de dar de la muerte de un familiar. Un ejemplo básico podría ser el hecho de una perspectiva normal, común y corriente, como la de la gran mayoría, con bloqueos mentales y otras tantas cosas, en donde nosotros definimos que la muerte de un familiar es la pérdida de un ser querido. Y normalmente decimos por qué se fue, por qué falleció, por qué hizo esto, por qué él fue el responsable, o el médico fue el responsable, o la enfermedad fue la responsable. Ese es uno de los tantos estados mentales con los cuales enfrentar ese tipo de situaciones. Pero ahora, si lo vemos desde otra postura, un poquito más amplia, podríamos decir que ¿por qué estoy viendo yo eso? ¿Qué es lo que tengo que ver yo ahí? ¿Por qué estoy percibiendo la muerte de esta persona? El preguntarse solamente eso, es cambiar de estado mental. Porque ya no estamos viéndolo desde el punto de vista de ser víctimas de algo, sino más bien de hacernos responsables de algo, de nuestra percepción. De la misma forma podríamos afrontar la pérdida de un trabajo. Es que fue un compañero de trabajo que nos jugó chueco, nos pegó una puñalada por la espalda. Pero mirado desde otra postura, podríamos decir que realmente fuimos nosotros quienes decidimos eso. Por lo que sea. Puede haber sido porque queríamos dejar de trabajar ahí, porque nos saturamos, porque las razones que sean. Pero podríamos incluso enfrentarnos desde una postura aún más amplia y decir, ¿qué hice yo? ¿Por qué percibí esto? ¿Qué realmente es lo que quería? Si nosotros tenemos claro quiénes somos, si tenemos claro para dónde vamos y lo que queremos, lógicamente nos vamos a hacer responsables de cualquier situación que se nos presente en la vida. Y eso puede ser los mismos ejemplos que he dado hasta ahora, o cualquier cosa con respecto a la realidad. Puede ser el afrontar, por ejemplo, un embarazo. Puede ser el afrontar, no sé, una situación crítica con respecto a una familia, la pérdida en una situación monetaria, o simplemente la realidad misma y el por qué percibo la realidad de esta manera. ¿Por qué tengo que regirme por la economía? ¿Por qué no otra opción? Cuando nosotros empezamos a explorar otras opciones,
cuestionándonos a nosotros mismos el por qué percibimos las cosas de esa manera, es cuando damos un paso, una especie de salto. Pero no saltamos simplemente a otro estado mental, solamente ampliamos un poco el rango de percepción. En realidad el salto sucede cuando nosotros integramos ese estado mental a nuestras vidas. Entonces no solamente basta con cuestionarnos, sino más bien con empezar a pensar hacia nosotros mismos desde esa perspectiva. Entonces, llevándolo a la muerte del familiar, no basta simplemente con ¿y si yo soy el responsable? ¿Y si yo quise esto? ¿Y si pasó porque yo quería aprender algo? No basta con cuestionarse. Basta con integrarlo. Ahí sí, ahí cambiaste tu estado mental. Entonces, ¿cómo sería eso? Ya no solamente preguntarnos, sino que darlo por un hecho. Esto lo hice yo. Entonces ahora el ¿por qué lo hice? Buscar la respuesta. Ahí empezaste a entrar en un estado mental distinto. Empezaste a afrontar las cosas de una manera más profunda, de una manera más responsable. Los estados mentales son los que nos llevan a la expansión de conciencia. El ampliar un poco el rango de percepción o entender hasta cierto punto una postura o un estado mental, lo único que hace hasta cierto punto es ampliar y observar las cosas desde ángulos distintos. Pero lo que realmente amplía tu percepción es que tú tomes la decisión de afrontar la vida de una manera distinta. Como yo decía, hacerte responsable de toda tu realidad. Y si nosotros lo miramos desde una perspectiva que es la más reducida, sí, es verdad, existe un exterior. Hay infinidad de cosas que supuestamente no dependen de nosotros. Pero si nosotros nos profundizamos ahí aún más, vamos a darnos cuenta de que nuestra percepción es solo responsabilidad de nosotros. Por lo tanto, cualquier cosa externa también es responsabilidad de nosotros porque nosotros la percibimos. Entonces el punto es, ¿qué queremos sacar de ahí? ¿Con qué sentido realmente está sucediendo todo esto? Si realmente sucede, es porque algo tuve que ver yo, porque si no, no lo estaría percibiendo, partiendo por un hecho. Pero si nos vamos un poco más allá, nos vamos a dar cuenta que no tiene la culpa la economía, no tiene la culpa el gobierno, no tiene la culpa la pareja, no tiene la culpa la familia. ¿Yo dependo de alguien? ¿De quién dependo? ¿Dependo realmente de una persona? ¿Dependo del gobierno? ¿Dependo de la salud? ¿Dependo de cualquier cosa? No dependo absolutamente de nadie. De la única persona que dependo es de mí y de mi percepción. Entonces, mirado desde ese punto de vista, ¿realmente quiénes somos responsables? ¿El exterior o nosotros mismos por nuestros pensamientos, por nuestras emociones? Si nosotros miramos con detalle, nos vamos a dar cuenta que en algún momento, cuando murió un familiar, nosotros tuvimos algo que ver, a lo mejor no de manera directa. Y puede que muchos estén en desacuerdo con esto, pero yo lo puedo decir de mano propia. Muchos de nosotros hemos tenido la muerte de un familiar cercano, y mucho de eso es responsabilidad de nosotros, solamente por el hecho de decirle a las personas, o simplemente pensarlo, de que ya va a morir, o de que está a punto de morir, o desearía que muriera, o tantas otras cosas. Nuestra percepción es responsabilidad de nosotros, y lamentablemente no puedes escapar de eso. De lo único que no puedes escapar es de ti mismo. Y tú eres tus ideas y tú eres tu percepción. Por lo tanto, cualquier cosa que suceda en tu exterior es responsabilidad tuya. ¿Cómo cambiamos el estado mental? Cuestiónate lo que percibes. Si estás sentado en una silla, cuestiónate eso. ¿Por qué estoy sentado en una silla? ¿Por qué no en una banca?
y empieza a responderte. Y cuando te respondas, vuélvete a recuestionar. Va a llegar un punto en el que te termines dando cuenta que todo lo que está en tu exterior, lo que percibes, son ideas que te persiguen, porque son parte de ti. Son lo que te gusta, son lo que anhelas, son lo que deseaste en algún momento. Puede ser sencillo de entender o tan difícil. Solamente va a bastar la decisión que tomemos. Cuando en mi caso en particular, como experiencia personal, empecé a cambiar y a pasar de un estado mental a otro, me fui dando cuenta poco a poco que yo era responsable de todo lo que sucedía en mi exterior. Primero con cosas sencillas, como por ejemplo la toma de una decisión con respecto, no sé, a un trabajo puede ser, o puede ser con respecto a un amigo, a una pareja, a la familia, a que no abusen de ti. Parte por ahí. Pero ya que afrontaste eso, ya afrontaste otras cosas que podrían estar relacionadas o no con eso, empezaste a darte cuenta que empiezas a ampliar tu rango de percepción en una cosa, en otra, en otra, en otra, hasta el punto en donde empiezas a tomar responsabilidad de todo lo que sucede en tu entorno, como un agente externo producido por las personas. Pero a medida que vas profundizando aún más en esto, vas tomando más conciencia de que todo tu exterior, no solamente las personas, todo tu exterior, que si a lo mejor vas caminando en la calle y te para un policía, es responsabilidad tuya, pero no porque tú le diste motivo o porque el policía pensaba por sí mismo, no. Simplemente porque en algún momento se te pasó por tu mente el hecho de que estabas haciendo algo mal o en el hecho de que estabas haciendo algo ilegal y llamaste a la policía de manera subconsciente. O el hecho de que en algún momento, no sé, quisiste comer algo y te importó un carajo el resto y de repente esa persona se dio cuenta solamente porque pensaste que estaba mal. Así podría decir infinidad de cosas que la gente vive en su cotidianidad y pasan desapercibidas como si fuera dependiente de otro, cuando en realidad son dependientes de uno mismo. Y si nos vamos más profundo, nos damos cuenta que la percepción física y lo que no percibimos con nuestros ojos, con nuestra vista, con nuestros sentidos en general, también depende de nosotros, de nuestras ideas. Porque si ustedes quisieran, podrían percibir el aura de las personas, o podrían percibir bichos astrales, o podrían percibir duendes, hadas, o lo que fuera, porque todo eso depende de la percepción del observador. Entonces, tú cambias tu estado mental y aceptas que las cosas que supuestamente no ves están ahí. Solamente dar ese paso e indagar te abre la percepción hacia lo que tú estás indagando. Entonces, si profundizas más y más y más, te compatibilizas hasta un punto en donde tu estado mental te produce una especie de mini despertar con respecto a lo que estás investigando. Y se abre paso a tu percepción. Pero solamente si tú tienes el interés de hondar en la profundidad de lo que deseas. Pero si te quedas solamente con el conformismo, si te quedas solamente con la decisión de decir, no, yo no voy a cambiar porque este soy yo y soy rígido, claramente no van a cambiar. Porque todo está en la decisión que nosotros tomamos y el cómo enfrentamos la vida. Entonces los estados mentales son decisiones que nosotros tomamos. El cómo decidimos enfrentar una situación o la realidad misma. Espero que les haya gustado la conversación y el análisis. Y nos veremos en los próximos videos. Hasta pronto.